El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7:15 en la mañana, gracias. Gracias por la sintonía, gracias por los aportes, gracias por la interacción, por los comentarios, las críticas, que siempre son importantes para enriquecernos y alimentar este espacio de noticias. A Primera Hora por la señal de Majestad Radio. Recuerden, estamos con nuestra señal en vivo, señal de radio para Pichincha, Esmeraldas y Manabí. Estamos en Santo Domingo de los Áchiras por televisión a través de nuestro canal Majestad de Televisión y también el canal 3 de TVNet. Estamos en www.radiomajestad.com y también estamos generando nuestra habitual transmisión de Facebook Live. Conéctense con nosotros a través de Majestad Radio y también de nuestra fanpage denominada Primera Plana. Nuestra cuenta Twitter, @PrimeraPlanaEQ. Vamos a promover un diálogo periodístico ahora mismo con la doctora Doris Solís. Ella es asambleísta de la Revolución Ciudadana, integrante de la Comisión Legislativa de Desarrollo Económico. ¿Cómo le va, legisladora? Bienvenida, buenos días. Muy buenos días, Fabricio. Un saludo a usted, a los amigos que nos ven y escuchan en esta mañana. Gracias por la gentileza de atendernos justamente en esta mañana. A ver. Mucho gusto. El último fin de semana, nosotros ayer en este espacio abundamos en la polémica generada justamente en la Comisión de Desarrollo Económico. La noche del viernes se vota el informe para segundo debate, incorporando una polémica disposición transitoria que le hubiese facultado al Servicio de Rentas Internas a congelar cuentas bancarias y a prohibir la enajenación de bienes previo al inicio de procesos coactivos. Esto generó una gran discusión la misma noche del viernes. Asambleístas inclusive de su propia bancada que manifestaron su rechazo a la inclusión de esa normativa. Finalmente la Comisión de Desarrollo Económico, que primero había anunciado que no se incluyó, pero resulta que en el acta y en las grabaciones constaba que sí se incluyó, convocó una sesión para el domingo. Finalmente se reconsideró la votación, se sacó del texto del informe esa transitoria y se aprobó el informe que finalmente será conocido mañana a las 3 de la tarde por el Pleno de la Asamblea Nacional. Pero quiero partir por un tema porque a alguna gente le ha extrañado el hecho de que los asambleístas de la Revolución Ciudadana hayan decidido apoyar, votar por el informe. Y alguna gente dice, Alianza País y la Revolución Ciudadana están juntos y que no hay tal ruptura. ¿Qué responde usted a esto? ¿Cómo explica esto, asambleísta Doris Solís? Gracias, Fabricio. Bueno, primero señalando que el gobierno, que es Alianza País, envió una ley el 16 de abril absolutamente diferente al proyecto que hoy estamos debatiendo. Una ley que pone el peso de la contribución en los ciudadanos con una tabla. Recuerde usted y los amigos que nos escuchan que iniciaba las contribuciones en las personas que ganan modestos $500, que hoy más que nunca requieren de esos recursos para enfrentar esta pandemia tan grave que estamos viviendo. Y la situación también económica de caída, digamos, brutal de nuestra economía, tanto por las medidas de aislamiento cuanto por el contexto general adverso que ya lo conocemos y que afecta a todos los países. La CEPAL mismo señala que viviremos como región un decrecimiento de nuestro Producto Interno Bruto de alrededor del 6%. Eso es gravísimo. Cuando se dio el feriado bancario, la afectación fue del 4.7%, es decir, estamos hablando de una afectación mucho más grave. Entonces hay que diferenciar muy claramente las cosas. La ley que manda el gobierno es una mala ley, una ley que nosotros desde el primer día como Revolución Ciudadana planteamos que siendo necesaria, siendo fundamental que el país cuente con recursos y mecanismos que protejan al ciudadano, que haga honor al título de la ley, ayuda humanitaria, había que darle la vuelta, había que plantear una serie de otros temas que la Asamblea desde el primer día del estado de emergencia pues lo ha venido discutiendo. Sin embargo, la Asamblea, como usted sabe, Fabricio, y los amigos que nos escuchan, no puede emitir leyes de carácter económico. Teníamos que esperar el envío del Ejecutivo, pero estábamos listos con varios proyectos de ley. Y en el caso de la Revolución Ciudadana, concretamente con 3 proyectos de ley, el del compañero Pavel Muñoz,
uno referente a la protección de los trabajadores, de varios otros compañeros, en fin, y varias propuestas de iniciativas de compensación y de apoyo a los ciudadanos. Cuando llega la ley, recién el 16 de abril empezamos el debate, y lo que nosotros proponemos desde el primer día es que tiene que darse la vuelta, como insisto, a esas contribuciones. No el 65% los ciudadanos y el 35% quienes más tienen, sino al revés. Inclusive cuestionamos la tabla en mención, ha habido diferentes posiciones, pero sobre todo la Revolución Ciudadana le plantea a la Asamblea, al Ejecutivo y al país que puede obtener no los $1.000 millones que probablemente se podrían obtener con esos mecanismos, sino hasta $3.000 millones para tener liquidez en este momento para 3 objetivos, Fabricio. La salud, los alimentos que requieren muchas familias vulnerables que no están trabajando, que no están recibiendo un solo centavo, y la dinamización de la economía. Vea usted que Ecuador, junto con Hungría, son los 2 únicos países en el mundo que plantean las medidas al revés. Pedirle contribución a los ciudadanos y a las empresas en vez de inyectar liquidez, de darles recursos para paliar la pandemia y la crisis económica. Entonces, no está en la dirección correcta esa ley. Y nosotros proponemos recaudar los $1.400 millones que deben 500 grandes empresas en el país, que son deudas en firme, no las estamos afectando, tienen que pagar esos recursos para el país. No queremos que hagan filantropía ni caridad, que paguen lo que le deben al país. Ahí tiene usted $1.400 millones, y ahí vino el articulado al que ya me voy a referir. Segundo, que se ponga una contribución solidaria a quienes tienen sus bienes registrados en sociedades de paraísos fiscales. Usted sabe perfectamente, y la ciudadanía, que esto de registrar en sociedades de paraísos fiscales es un mecanismo de evasión que perjudica a nuestro país. Son bienes, es riqueza que se ha generado en el Ecuador y que por evadir el pago de los impuestos en el país, pues se registran desde paraísos fiscales. Esa fue otra de nuestras propuestas. Y luego, usar mecanismos válidos de liquidez interna a través del Banco Central, del uso del dinero electrónico, etcétera. Entonces, nosotros votamos en el segundo informe, para el segundo debate, no en el primero, porque en el primero prácticamente no se recogen nuestras propuestas, ahí nos abstuvimos. Votamos a favor por nuestras propuestas, porque logramos que sean recogidas nuestras propuestas. Recuerde usted que primero se colocó un artículo 5 inadecuadamente redactado, que los colegas de Creo propusieron suprimirlo. Recuerdo tan claramente que el señor Lazo hizo fiesta en el Twitter porque se bajó el artículo de los paraísos fiscales, pero al día siguiente logramos que se introduzca correctamente redactado, porque es un artículo justo. A mí me parece y luego que se recogió el tema de el cobro a los morosos. Entonces, ahí viene la transitoria 15ª que usted señala, que efectivamente la revisamos porque estuvo mal redactada, pero ya hay otros artículos y otras transitorias en el texto de la ley que tratan de viabilizar que el SRI cobre esas deudas en firme, para que en vez de meterle la mano al ciudadano, realmente paguen los empresarios que le están debiendo al país. Esa es un poco la cronología de la ley. Correcto. Y las razones por las cuales nosotros votamos por el informe, porque ahí están parte de nuestras propuestas. Debo decirle también que hay muchas otras que seguiremos defendiendo en el Pleno, sobre todo las relativas al marco laboral. A ver, para ir desmenuzando, o antes de ir desmenuzando algunos de los elementos que acaba de citar Doris Solís en esta entrevista, usted ahí, digamos, justifica y explica por qué los 3 votos de la Revolución Ciudadana en la Comisión de Desarrollo Económico, entiendo que son Mauricio Zambrano, Carmen Rivadeneira y usted, en esa comisión decidieron apoyar este informe. ¿Eso podría traducirse en que los 31 votos de la Revolución Ciudadana podrían sumarse a la aprobación del proyecto de ley si es que se mantienen los términos del informe que salió de la Comisión de Desarrollo Económico para segundo debate? No, nosotros hemos señalado que en este momento el informe es no vinculante, Fabricio. Sí, de acuerdo, lo pueden cambiar. Digamos, pero es una orientación que la Comisión da al Pleno para abrir el segundo debate.
no hemos votado en estricto el articulado, cosa que tendrá que hacerse ya en la aprobación de la ley. Lo que hemos aprobado es un informe para que pase ya el debate al Pleno. Nosotros no somos mayoría, ni mucho menos en la comisión, y lo que pretendíamos también es impedir el objetivo de algunas fuerzas políticas que a lo mejor aspiraban que la ley se demore y entre por el Ministerio de la Ley. Eso sí sería muy grave para el pueblo ecuatoriano, porque es una mala ley la que nosotros recibimos. Imagínense en este contexto tan grave que pidamos la contribución a los ciudadanos que ganan $500. En este momento, inclusive, le diría que la tabla que consta en el informe, que inicia en 2.500, es un elemento que se va a debatir mucho en el Pleno por la anunciada rebaja de sueldos que está planteándose tanto en el sector público como en el sector privado. Entonces, una tesis muy fuerte, digamos, en nuestra bancada es que los ciudadanos no deben ser pedidos a contribución. Inclusive los empresarios han planteado que tampoco creen que es correcta en este momento la contribución. ¿Por qué? Porque la liquidez que tienen están usando y deberían usarla para sostener los puestos de trabajo. Como es obvio, lamentablemente sí debemos precisar ahí que muchas empresas no han protegido al trabajador, han usado de manera incorrecta el artículo 169, numeral 6 del Código de Trabajo, y por fuerza mayor han despedido, según la comunicación que nos envió el ministro de Trabajo, 500,000 ecuatorianos de sus fuentes de trabajo. Imagínense lo que eso es, Fabricio, 500,000 personas ecuatorianos enviados a la calle. Entonces, eso nos ha llevado a que nosotros insistamos que el marco laboral debe proteger al trabajador, que no pueden dejarse, por ejemplo, abiertos los acuerdos entre las partes, sino que tienen que ser tripartitos, como señala la OIT, que no debe bajarse la jornada laboral a más del 25%, como ya lo plantea el Código de Trabajo. ¿Por qué? Porque nos preocupa la precarización y la vulneración de la parte más débil. Creemos que, como señala la Organización Internacional del Trabajo, hay que proteger por igual a los trabajadores y a las empresas. ¿Y ahí qué requerimos? Requerimos que la banca, que el Ejecutivo, que el Estado inyecten recursos a capital de trabajo para que las empresas puedan cubrir las nóminas. De modo que estos son algunos de los temas que todavía están en debate, Fabricio, y que son líneas rojas para nuestra bancada, que si no se arreglan, no se resuelven favorablemente en el Pleno, nosotros no apoyaríamos, dependiendo de cómo se vote, ese bloque, por ejemplo, de temas laborales que no están acorde a lo que han planteado los trabajadores. Correcto, me queda clarísimo, me queda clarísimo. Lo que noto es que no hay una postura radical, sino más bien hay una postura de diálogo y de flexibilidad por parte de la bancada de la Revolución Ciudadana. Y ahí permítame decirle, sí, Fabricio, lo que nos comprometimos con el país es, tenemos que entregarle una ley nueva, una ley justa, una ley equitativa, una ley de verdadera ayuda humanitaria para los ciudadanos y para las empresas, para la economía. Ustedes no hablan de archivo asambleísta Doris Solís. No hemos hablado, aunque hay posturas, digamos, sobre el tema. Nosotros nos hemos esforzado y hemos luchado muy duro, con mucha argumentación, con mucha entrega, esfuerzo, diálogo con los actores, diálogo en la comisión por entregarle una ley positiva al país. Pero todo depende del debate y de la orientación que alcance el Pleno. El día miércoles tenemos hasta el día viernes para presentar ya la ley aprobada en la Asamblea, y creo que estos son efectivamente días decisivos donde cada bancada tiene que poner sus posiciones. No estamos de acuerdo con las posturas de quienes, por ejemplo, no ofrecen solución de dónde tenemos que recaudar liquidez para invertir en salud, para invertir en el empleo y en los alimentos que requieren los ciudadanos. Y ahí le decía precisamente, Fabricio, otro de los artículos que fue propuesta nuestra es que lo que se recaude en esta ley no puede ir a pago de deuda externa. Hemos sido absolutamente críticos de que se haya pagado con recursos de los ecuatorianos en plena pandemia,
una deuda externa para tenedores privados. Deuda externa que además el ministro Martínez mintió porque nos dijo que era 360 millones y resulta que es más de 700 millones de dólares lo que se ha cancelado en deuda externa. Por ello tenemos trabajadores del sector público sin cobrar sus ingresos, por eso no tenemos liquidez para invertir en salud, para invertir en lo más urgente. Hasta a hoy 12 de mayo resulta que no se les ha pagado los salarios a los servidores públicos, no es un dato menor, es el mismo escenario del mes pasado. A ver, le pido, me queda poco tiempo, le pido respuestas puntuales, no se me extienda mucho, tenga la gentileza en las respuestas. Quiero empezar con tal vez lo más mediático, lo que más nos preocupa a los ecuatorianos, tanto a los que tienen relación de dependencia cuanto a los que facturan y no tienen relación de dependencia, y es la tabla. Esta tabla empieza desde $2.500, es decir, quien gane hasta 2.499 no sería sujeto de la contribución, así sería, ¿verdad? Así es, y de ingresos netos. Sin embargo, le digo también muy concreto, nuestra bancada ha decidido no apoyar ninguna contribución de las personas, dado el anunciado rebaja de salarios y la precariedad que se está dando en este momento. Es decir, ustedes no apoyarían ni siquiera esta tabla pese a que subió el techo de 500 a 2.500, tampoco la apoyarían. Así es, no estamos de acuerdo en la contribución de las personas. Hemos escuchado a muchísimas personas y muchísimos argumentos en el sentido de que no es la medida correcta en este momento. Correcto. ¿Qué pasa con la contribución de las empresas? En el proyecto original se había planteado que las empresas que en el ejercicio fiscal de 2019 hayan obtenido ingresos superiores al $1.000.000 tengan que tributar con el 5% de la utilidad que generaron en 3 pagos para este año. ¿Qué va a pasar con eso? Se ha subido en el informe a 2,5 millones y aquí hay un debate amplio que tendremos que darlo en el Pleno, en el sentido de que tampoco se cobre a las empresas porque eso les restaría liquidez para sostener el empleo. Este punto es un punto que nos preocupa y creo que hay que abrir el debate en el Pleno, pero con un compromiso de cuidar los empleos, porque lamentablemente vemos un comportamiento también inadecuado de muchas empresas que han despedido sin liquidaciones a los trabajadores, y eso hay que decirlo con todas las letras, Fabricio. El problema es que esas empresas han invocado el artículo 169 del Código del Trabajo, invocando una causal de fuerza mayor que entiendo les permite despedir sin liquidar. Así resulta. No sé si eso ustedes analizaron. Incorrecto porque están... Así es, pero consideramos incorrecto porque vulnera derechos de los trabajadores que están 15, 20 años, etcétera, y ahí el Ministerio de Trabajo no ha actuado con la energía que debería, protegiendo al trabajador. Yo revisé el artículo 5 del informe para primer debate. A mí me quedó claro, clarísimo. Para mí no había margen de duda porque inclusive el título era muy claro. El problema es que aparecía un punto y coma dentro de la redacción, o sea, la redacción no era lo suficientemente clara del cuerpo del articulado y eso se prestó para la suspicacia. Leyendo el nuevo texto dice que las sociedades o personas naturales domiciliadas en paraísos fiscales que tengan la propiedad de bienes inmuebles en el Ecuador pagarán por una sola vez una contribución del 2% sobre el avalúo catastral del ejercicio fiscal 2020. En buen romance, para dejar claro esto, con este artículo no existe ninguna duda de que los ecuatorianos, cualquier ecuatoriano que tiene una vivienda va a pagar un valor adicional. Eso está descartado, asambleísta. Absolutamente. Por eso introdujimos nuevamente con una redacción más precisa para que se entienda que son quienes tienen registrados sus bienes en sociedades de paraísos fiscales, y eso le daría al fisco alrededor de 160 millones de dólares. Recuerde que esta norma ya se puso en la ley emergente cuando ocurrió el terremoto de Manabí y de Esmeraldas. No es algo nuevo y es algo justo, porque quienes hacen este mecanismo en paraísos fiscales lo hacen precisamente para evadir el pago de impuestos hacia el país. Hay algunas provincias que en el curso del debate solicitaron que sus ciudadanos sean exonerados. Entiendo que pasó con el caso de la provincia de Los Ríos. Me parece que alguien de Guayas también estaba planteando eso, tomando en cuenta que han sido de las provincias más golpeadas por la pandemia. ¿Eso se analizó y se descartó o se establece algún tipo de excepción para aplicar, por ejemplo, la tabla de contribuciones, más allá de que usted nos dice que la bancada de la Revolución Ciudadana no está de acuerdo con ninguna contribución?
Sí, se debatió, particularmente apoyé que en el caso de Guayas, donde hay el 70% de contagios, de impactos en muertes en el país, o quizá más, lamentablemente no tenemos cifras confiables, pueda tener un tratamiento especial. Sin embargo, también Galápagos presentó su realidad, la Amazonía por su lado, las provincias fronterizas por su lado, y en ese sentido no se pudieron recoger adecuadamente todas estas excepcionalidades, con lo cual este también es un debate abierto para el Pleno, Fabricio, que podría más bien orientarse dentro de los estímulos y compensaciones y el destino del fondo, digamos, proporcionalmente mucho mayor para las provincias más afectadas. Pero también se dijo, no sin razón por parte de otros legisladores, Manabí está este rato con una subida de casos realmente muy preocupante, y otras provincias empiezan a tener la misma gravedad del impacto. Entonces, es un fenómeno de carácter nacional y por ello es más complejo, digamos, incluir estas excepcionalidades. Sin embargo, daremos este debate también en el pleno del día miércoles. Correcto. Lo último, en honor al tiempo, asambleísta Doris Solís, el tema del inquilinato, que también ha generado mucha preocupación. ¿Qué se plantea en el informe sobre el desahucio por inquilinato? Bueno, está planteado un conjunto de artículos que protegen tanto al arrendatario como al arrendador. Digamos, hay muchas personas adultas mayores que viven del arriendo de sus bienes o de tiendas, de inmuebles, y hay la realidad de las personas que están arrendando y que no pueden pagar en este momento el arriendo. Entonces se ha planteado una moratoria, se ha planteado el acuerdo entre las partes y la protección de las dos partes dentro del articulado. Correcto. Estamos pendientes entonces del debate, ojalá alcance el tiempo. Hoy será el segundo debate del otro proyecto urgente, que es la Ley de Ordenamiento para las Finanzas Públicas. Mañana a las 3 de la tarde está prevista la sesión para el segundo debate de la Ley de Apoyo Humanitario. Pendientes justamente de lo que resuelvan ustedes en la bancada. Gracias por el tiempo, asambleísta. Que tenga buenos días. Gracias, Fabricio. Ojalá podamos darle al país la ley que se merece en este contexto. Muchas gracias, muy amable. Gracias a Doris Solís, asambleísta de la Revolución Ciudadana, integrante de la Comisión Legislativa de Desarrollo Económico. 7:37 en la primera hora.